Bienvenidos a este nuevo capítulo de Have Talks, Nuestro futuro y la sostenibilidad, podcast del Plan de Manejo Ecológico y Ambiental Cosmos de la Pontificia Universidad Javeriana. Buenos días, bienvenidos al campus de la Universidad Javeriana. Yo les voy a hablar sobre nuestro proyecto Historia Verde y que tiene que ver con el manejo de la vegetación del campus. Mi nombre es Carlos Devia, soy profesor de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. Soy ingeniero forestal de formación. El campus de la Universidad Javeriana ofrece una serie de condiciones particularmente interesantes que ha permitido la presencia de la vegetación como un elemento fundamental en la calidad de vida nuestra. En la historia de la ocupación y uso de este espacio, se ha tenido una serie de actividades que ha permitido la presencia de plantas, particularmente árboles. Podemos establecer como dos diferencias, dos momentos claves en términos de la vegetación. El primero, cuando de esa cantera que existía en ese territorio se pasa a un espacio donde se habilita la existencia de la universidad. Y hay un afán, una preocupación por adecuar esos sitios en términos paisajísticos, ¿sí? Y también tal vez en términos de solución de problemas relacionados con la erosión, ¿sí? Con un área, digamos, deforestada, material parental expuesto. Y se da esa primera actividad de siembra de árboles que consistió en recuperar una cobertura arbórea en donde se priorizaron especies que funcionaban muy bien. Eucaliptus, pinos, acacias, urapanes hacían parte, digamos, de ese primer grupo de especies que hicieron de este lugar un entorno con árboles. A medida que la universidad va creciendo, comienza a darse cuenta que efectivamente esos árboles cumplieron, esas especies cumplieron una función, ¿sí? Y que comenzaban a emerger otras necesidades con respecto a la vegetación. Y en ese momento es cuando aparece Historia Verde. Historia Verde se ubica en un momento hace unos 12 años en la cual se da una transición en el manejo de la vegetación del campus, permitiendo dar paso a nuevas especies arbóreas que funcionalmente se ensamblaran más adecuadamente con lo que significa un campus universitario. De esos inventarios iniciales de aproximadamente 2.700 árboles de 5 o 7 especies, se pasó a un número de árboles similar, pero donde pasamos de esa fase inicial de unos 60 especies a casi 200 especies diferentes. Digo 60 especies y no nombro 4 o 5 que fueron las que primero se sembraron, porque antes de Historia Verde hubo un interés desde la universidad por establecer nuevas plantas y se sembraron nuevas plantas. Sin embargo, esos árboles no eran representativos respecto a la masa forestal total que había. En ese momento, esas nuevas especies que hemos sembrado son realmente representativas. Historia Verde, en ese sentido, se convierte en una iniciativa que busca utilizar, en el buen sentido de la palabra, a la vegetación como una aliada en la calidad de vida de los habitantes de este espacio, de este maravilloso espacio que es la Universidad Javeriana, ofreciendo una diversidad principalmente que permite recrear en cierta forma esa vegetación altoandina de la región de la cordillera oriental donde estamos, pero también de otros lugares. Aquí en este momento tenemos especies de la cordillera central, de la cordillera occidental y aún especies que hemos traído de la Sierra Nevada de la Macarena, de la Sierra Nevada de Santa Marta, perdón. Asimismo, además de habilitar espacios asociados a nuevas especies, se han habilitado una serie de actividades. Historia Verde arranca con una primera actividad de siembra con neojaverianos. Esa actividad de siembra con neojaverianos busca establecer un vínculo mucho más cercano en términos de lo que significa esa aproximación a la vegetación. Y establece un paralelo muy interesante con respecto a lo que significa ser javeriano. Llegar a la universidad, cursar una carrera y al final salir siendo javeriano. Llegar a la universidad, vincularse a una actividad de siembra de unos árboles que van a quedar aquí, principalmente. Detrás de cada una de esas especies, que sin lugar a dudas corresponden a especies que no fueron de ese primer momento de siembra, ¿sí? Atrás, muchas de las especies que están aquí a mi alrededor hacen parte de esos procesos de siembra, pero atrás, por ejemplo, podemos ver hacia allá unos cipreses. Entonces podemos
a esas especies que originalmente que fueron sembradas en el contexto de Historia Verde, se suman las que estaban anteriormente, como por ejemplo los cipreses que vemos en la parte de atrás de la imagen, ¿sí? Que hacen parte igual del stock. O sea, no es generar una xenofobia por especies introducidas, porque no se ha hecho eso en términos de reemplazo de las especies. Es propiciar un enriquecimiento en términos de plantas que, favoreciendo la existencia de las que estaban antes, ¿sí? Eucaliptus, pinos, acacias, cipreses, por ejemplo, se habilitan espacios para nuevas especies, que son parte de las que tenemos acá. Como dije antes, de ese número inicial, pasamos cualitativamente, de unas 60, 70 especies, pasamos cualitativamente a más de 200 especies arbóreas, con un énfasis y es el centrado en especies icónicas. Especies icónicas como por ejemplo contar con los 3 pinos colombianos de la región andina, o especies icónicas como por ejemplo contar con la ceiba de tierra fría, ¿sí? Que es una especie que llama la atención por el hecho de que es casi una especie de tierra caliente, muy parecida a una especie de tierra caliente con sus espinas, etcétera, pero es una especie de tierra fría. Y también especies de alto valor como las magnoliáceas, ¿sí? Tenemos 4 especies del género Magnolia, los hojarascos, los almanegras, ¿sí? Como parte de ese stock interesante de oferta de vegetación. Hemos también, en esta apuesta de vincular a la comunidad javeriana, habilitar otros espacios relacionados, por ejemplo, con la conciencia sobre lo que significa la vegetación en sus diferentes espacios en los cuales estamos, sobre todo a la mano de lo que significan los servicios ecosistémicos, principalmente ligados con la salud mental y con la mayor, la generación de espacios que propicien una mayor capacidad de aprendizaje, que es algo que usualmente no se rescata de la vegetación arbórea, y en este caso, en nuestra universidad, lo propiciamos. Tenemos líneas diferentes. Una línea es lo que hemos denominado el Jardín Botánico Javeriano, y se centra principalmente en esa lista ampliada de especies de la región andina, alto andina, que busca, bajo el contexto de cambio climático, habilitar un espacio para permitir en este campus tener especies de páramo y tener especies de zonas bajas, de zonas cálidas. Las especies de páramo, pensando que a futuro muy probablemente esas especies podrán tender a desaparecer dentro de las dinámicas asociadas al cambio climático. Va a haber una reorganización, y esa reorganización de las plantas hace que las que estén en las zonas más frías sencillamente tengan que dar espacio a las que vienen de tierras cálidas. Y por otro lado, al traer especies de zonas cálidas a esta zona, incorporamos especies que van a llegar tarde o temprano aquí. Entonces eso nos permite enriquecer la oferta que hay. Dentro del concepto de servicios ecosistémicos hemos habilitado de manera interesante las posibilidades relacionadas con usos directos. Tenemos unas 50 especies con fines alimenticios y por lo menos unas 30 especies con fines tintorios, y eso es algo bien interesante. En la gama de las especies medicinales por lo menos habrá unas 15 o 20 especies reconocidas con fines medicinales, y es algo realmente valioso. A lo largo de estos más de 12 años, semestralmente hemos hecho siembras paulatinas con los estudiantes javerianos que nos han permitido enriquecer el campus en el momento en que estamos, sembrando especies de diversas regiones del país y permitiendo ese enriquecimiento grande que tenemos. Dentro de los proyectos también del manejo de la vegetación, asociado principalmente a las talas que se han hecho, ya sea dentro de esa apuesta de renovación de la vegetación arbórea o de la construcción de nuevos edificios, se ha habilitado algo interesante que se ha denominado Woodlab. El Woodlab lo que busca es habilitar un espacio específico de uso de la madera con diferentes fines. Nuestro país cuenta en el territorio continental con 50 millones de hectáreas con bosques. Sin embargo, por diversas razones, es como si no los tuviéramos en términos de los usos, ¿sí? Y aún en espacios como la universidad, la aproximación al uso de la madera realmente tiene mucho por desarrollar. Y el laboratorio que tenemos de Woodlab busca habilitar espacios relacionados con el uso de la madera, ¿sí? Uso en diversas circunstancias. Otra actividad que hemos desarrollado de un altísimo valor es asociada principalmente a lo que significa el manejo de los árboles,
es el traslado de árboles. Aquí se ha generado toda una apuesta de traslado de árboles que ha llevado a mover árboles de muy gran tamaño. Los invito en ese sentido a que vean el video que se tiene de un árbol, que es un Guayacán de Manizales, sobre el cual se hizo todo el proceso de bloqueo y traslado. Digamos que fue muy interesante, está ubicado en el costado nororiental. Fácilmente son como unos 30 árboles que hemos bloqueado, entre los cuales hay unos de más de 15 metros de altura, que es algo que se convierte como en un hito. Entonces los invito a que vean ese video también. Entonces, en este momento contamos con un campus muy diverso en especies vegetales, arbóreas principalmente, y un campus con una serie de espacios para el uso y disfrute de la vegetación. Todos están invitados cordialmente a que vengan y que disfruten de ese espacio y se maravillen de las especies que tenemos. Fácilmente tenemos entre 5 y 10 especies que definitivamente en ningún otro lugar de Bogotá encontrarán y que se convierten en esas especies, digamos, icónicas para nosotros. Finalmente vale la pena señalar que este trabajo no ha sido únicamente de nosotros. Hemos contado con apoyo de diversas instituciones que nos han que se han vinculado muy gentilmente a esta iniciativa, entre las cuales se rescata el Jardín Botánico, por ejemplo, se rescata la Fundación Natura, ¿sí? Se rescata también las corporaciones, ¿sí? Y bueno, y viveros como entidades privadas que de una u otra manera también se preocupan por esa promoción de la vegetación. Es importante señalar que estas actividades que desarrollamos aquí no se podrían desarrollar sin una participación directa de campus, que ha estado muy comprometida en todo lo que tiene que ver con las acciones ligadas al manejo de la vegetación y que en un momento dado ha roto paradigmas, ¿sí? Cuando señalaba lo del traslado de los árboles, en una práctica convencional de construcción en la ciudad, lo más fácil es optar por talar un árbol y pagar la compensación. En este caso, identificamos especies icónicas que decidimos trasladar a lo que significaba el costo y toda la programación para desarrollarlas. También quiero señalar que si bien el énfasis está asociado a la vegetación, la aproximación que tiene que ver con la fauna también juega un papel clave. Y muchas de las especies que hemos dejado en el lugar y que hemos introducido en el lugar están relacionadas con ellos. Tal vez lo más común en una ciudad como Bogotá ha sido el priorizar especies nativas con respecto a especies introducidas. Sin embargo, nosotros hemos reconocido en Eucalyptus, en la especie de género Eucalyptus, un individuo de un altísimo valor, sobre todo para especies migratorias, que llegan a esos grandes árboles, ¿sí? O sea, algo así como, esos árboles introducidos son como hoteles desocupados a los cuales llega fauna migratoria. Y en particular, estas grandes aves se posan en esos eucaliptus de grandes tamaños, como los que encontramos allá al pie del Centro Javeriano de Formación Deportiva, y que pues, más adelante los veremos. También en esa apuesta hemos habilitado un espacio interesante para los insectos, ¿sí? Y los insectos, pues, en términos de las especies presentes, ¿sí? Propiciando pues, una oferta floral y una oferta, digamos, que se articula a ellos. Y como dije, a las aves, tanto migratorias, que señalé anteriormente, como locales. Otros proyectos que tenemos muy interesante aquí, que tiene que ver con la historia verde, es el apiario javeriano. El apiario javeriano busca demostrar que es posible establecer vínculos y convivencias con algunos tipos de especies de los cuales uno generalmente le han inducido o se ha propiciado por estas razones ciertas, digamos, como rechazos. El apiario javeriano, que es un apiario de investigación, también se convierte en un espacio de promoción, digamos, de reconocimiento de una especie de alta importancia, digamos, en los entornos, transformados como las ciudades, sin dejar de lado, sin lugar a dudas, las especies de abejas nativas y los bombos, sobre todo, que también se hacen presentes aquí. Con respecto al apiario javeriano, algo interesante es cómo se ha articulado el apiario javeriano, servicios de alimentación en los cuales se puede comprar miel y polen de excelente calidad. En ese sentido, más allá de una actividad de siembra de árboles per se, ligados a cambio climático, ligados a mejora de condiciones de bienestar, también se abren todas las posibilidades que significa la existencia de árboles en un entorno de transformación urbano-rural, con todo lo que significa esto para una institución académica.
Entonces, bienvenidos al campus, a disfrutar del campus y a las actividades que de una u otra manera desarrollamos aquí con mucho gusto para todos ustedes. Muchas gracias.